Hola, hoy vamos a hacer una exploración profunda de un momento clave, ¿eh? La Grecia clásica. Nos vamos a centrar en los siglos V y IV antes de Cristo, usando las fuentes que revisamos. Sí, una época fascinante, la verdad, llena de contrastes, mucho florecimiento cultural, filosófico, pero también, bueno, guerras muy fuertes, ¿no? Como las médicas o la del Peloponeso. Exacto. Vamos a tocar puntos centrales. Atenas en su apogeo, cómo cambió la filosofía, el arte que buscaba la perfección y el teatro, que era mucho más que entretenimiento. La idea es sacar lo más importante, lo más llamativo de estos materiales. Y ver por qué nos sigue importando tanto hoy, ¿no? Después de tantos siglos. Empecemos por Atenas, entonces. En la época de Péricles, se vuelve el centro de todo, cultural, político. Y su puerto, el Pireo, era fundamental, claro. Y arriba, dominando la ciudad, la Acrópolis, que hoy vemos ruinas, pero en su momento era toda una declaración, ¿eh? De orden, de razón. El Partenón es el ejemplo máximo, con Nectino y Calícrates como arquitectos. Y es increíble eso de las correcciones ópticas, ¿verdad? Que hicieran las columnas un poquito más anchas en el centro o el suelo curvo. Totalmente. Para que el ojo humano lo viera perfecto, recto. Es que ahí está la clave, esa idea de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. La perfección no era algo abstracto, sino cómo la percibimos nosotros. Y abajo, en el ágora, ahí sí que latía la vida diaria, la política, el comercio. Ahí estaban los edificios clave, ¿no? El Buleterion, donde se juntaba el consejo, que era esencial para su democracia. Una democracia muy particular, ¿eh? Directa, sí, pero, sabemos que mujeres, esclavos, extranjeros estaban fuera. Claro, con sus limitaciones. Y es interesante cómo el teatro, que empezó ligado a Dioniso y sus fiestas, Terminó siendo casi un laboratorio político. Obras como Los persas de Esquilo, por ejemplo, eran parte del debate, reafirmaban quiénes eran los atenienses. esa necesidad de entender, de razonar, nos lleva directo a la filosofía. El gran salto fue ese paso del mito al logos, ¿no? Dejar las explicaciones míticas y buscar la razón para entender el mundo, el cosmos. Y ahí surgen figuras gigantes. Sócrates primero, con su método de preguntar y preguntar, La mayéutica, ¿sí? para sacar la verdad. Luego Platón, su discípulo, que funda la academia y escribe esos diálogos explorando la justicia, la belleza, el mundo de las ideas. Y Aristóteles, que fue alumno de Platón. Él fue un gran sistematizador. Funda el Liceo y pone las bases de la lógica, la ética, la política, hasta la biología. Esa distinción entre materia y forma. Todos buscando entender el mundo con la razón, alejándose de las viejas explicaciones. Aunque claro, venían de una tradición anterior, de los presocráticos, que buscaban el arqué, el principio de todo. Y esa búsqueda de la forma ideal, de poner al ser humano en el centro, se ve clarísimo en la escultura. Cómo pasan de esas figuras arcaicas, los kuroi, un poco rígidos, ¿no? Con esa sonrisita. Al naturalismo pleno del clasicismo. Ahí Policleto es clave con su canon. Buscó la proporción ideal del cuerpo humano usando matemáticas, muy influido por Pitágoras, y creó el contraposto, esa postura como relajada que le da vida a la estatua. El Doríforo es el gran ejemplo. Después Fidias, que estuvo a cargo del Partenón. Sus esculturas, como la Atenea Pártenos o el Zeus de Olimpia, buscaban transmitir como una majestad, ¿no? Un ideal casi divino. Pero luego, en el siglo IV, la cosa cambia un poco. Empieza a haber más interés por la emoción, por el patos, no solo por la virtud ideal, el arete. Figuras como Praxíteles exploran la sensualidad del mármol. La Afrodita de Cnido. El primer desnudo femenino a tamaño natural. Exacto. Un escándalo para la época. Y también esa gracia especial como en el Hermes con Dioniso Niño. O Escopas, que le metía mucha intensidad dramática a los rostros. Y Lísipo, que reformó el canon de Policleto, haciendo figuras más esbeltas. Trabajaba mucho en bronce y pensaba sus estatuas para ser vistas desde todos lados, como el Apoxiómeno. Fue el escultor de Alejandro Magno, además. Y un detalle que a veces se nos olvida y que es, sorprendente. Que estaban pintadas. Eso. Nos imaginamos el mármol blanco impoluto, pero no. Tenían colores súper vivos. La policromía era fundamental. Cambia completamente cómo las imaginamos. Y esa expresividad también está en la literatura, ¿no? Que se inspira mucho en los mitos. Sí, los ciclos de Troya, de Tebas, Edipo,
Exploran el destino, la relación con los dioses, y casi siempre con una intención didáctica, de enseñar algo. Y el teatro, que como decías, nació de las fiestas a Dioniso. Era un eventazo cívico. Totalmente. Las grandes Dionisias, las Léneas, había concursos de tragedias con Esquilo, Sófocles, Eurípides, y también comedias, con Aristófanes a la cabeza. Y un elemento visual clave eran las máscaras, el prosopón. Fundamental. No solo decían quién era el personaje, hombre, mujer, dios, joven, viejo, sino que ayudaban a proyectar la voz y la emoción en esos teatros enormes al aire libre. Y bueno, toda esta cultura impresionante no se quedó ahí, en Grecia. Con Alejandro Magno se expande muchísimo hacia Oriente. Ahí empieza el periodo helenístico. Exacto, una fusión cultural enorme. Y aunque después Grecia cae bajo Roma, los romanos quedaron fascinados. Adoptaron y adaptaron muchísimo del arte, la filosofía, la literatura griega. Eso fue clave para que llegara hasta nosotros. El legado es inmenso. Aunque, claro, la forma en que se recibió a lo largo de la historia fue compleja, ¿no? Hubo destrucciones, luego idealizaciones en el Renacimiento, el neoclasicismo, hasta usos muy problemáticos. No era un mundo perfecto, ni mucho menos. Para nada. La propia ejecución de Sócrates o las limitaciones de su democracia que ya mencionamos nos recuerdan que había tensiones, contradicciones bajo esa superficie de ideal clásico. En fin, creo que las fuentes nos pintan un cuadro de la Grecia clásica como un lugar donde nacieron ideas potentísimas sobre la razón, la armonía, el ser humano como centro, y cuyas creaciones todavía hoy nos hablan, nos interpelan. Sí, totalmente. Y quizá para cerrar, una pregunta que queda flotando. Si ellos pusieron al ser humano como medida de todas las cosas, buscando esa armonía y esa razón en su arte, en su política, ¿qué significa esa medida para nosotros hoy? En un mundo tan distinto, tan complejo, ¿cómo buscamos nosotros esa armonía, esa racionalidad? Bueno, hay que dar la reflexión.